en el apartado de sintaxis de este tema, del tema 2, vamos a partir de algo que ya vimos en el tema anterior y lo vamos a ampliar. Si recordáis, en el tema anterior habíamos visto cómo una oración era la suma de un sujeto más un predicado. Habíamos dicho que este es el esquema básico. Habíamos visto también que había algunas oraciones que no tenían sujeto, que eran las impersonales, por ejemplo, hace sol o llueve, sería una oración que ni tiene sujeto ni lo puede llevar, pero también yo os había explicado que lo que sí que tienen que tener siempre todas las oraciones es predicado. ¿Por qué? Porque en el predicado está el verbo, y el verbo es la parte necesaria para que haya una oración. Si no tenemos verbo, tenemos otra cosa, tenemos una frase, pero no tenemos una oración. Para que haya oración tenemos que tener un verbo, hasta el punto de que hay oraciones que están formadas única y exclusivamente por un verbo. Si yo digo, por ejemplo, llueve, eso es una oración. Si yo digo sal, eso es una oración. Vale, entonces, os dije que la oración era la suma de un sujeto más un predicado, y os dije también que era lo mismo que decir que la oración era la suma de un sintagma nominal más un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque el sujeto de la oración tiene que ser siempre un sintagma nominal y el predicado de la oración tiene que ser siempre un sintagma verbal. ¿Qué significa que la oración esté formada por o que el predicado sea un sintagma verbal? Que el núcleo del predicado y, por añadidura, el núcleo de la oración tiene que ser siempre un verbo. Por tanto, cuando hablamos de predicado y hablamos de sintagma verbal, en realidad estamos hablando de una estructura que estaría formada por un verbo, el predicado, por tanto, sería un verbo más posibles complementos. Lo pongo entre corchetes porque hay oraciones que no necesitan complementos a ese verbo. Si yo digo, por ejemplo, llueve, esa sería una oración y el verbo no está complementado por nada. Pero si yo digo, por ejemplo, llueve poco en Mallorca este año, ahí me encuentro un verbo que ya lleva 3 complementos. En este caso, 3 complementos circunstanciales, pero 3 complementos. Si yo digo, por ejemplo, mi madre compra flores a la florista los domingos en el mercado, ese verbo que sería compra está acompañado de 4 complementos. En este caso, flores sería complemento directo, a la florista sería complemento indirecto y luego los otros 2 que os he dicho serían complementos circunstanciales. Por tanto, el predicado, que es un sintagma verbal, como os he dicho, tiene que tener sí o sí un verbo y luego puede llevar diferentes complementos, que son los que vamos a empezar a ver hoy y veremos también la semana que viene. ¿Cuáles son los complementos que puede llevar el verbo? Los complementos que puede llevar el verbo son complemento directo, voy a cambiar el rotulador, este no pinta, los complementos que puede llevar el verbo, Luego veréis que no todos los verbos los pueden llevar todos, ni a la vez, pero los complementos que nos podemos encontrar en el verbo serían el complemento directo, el complemento indirecto, los complementos circunstanciales, el atributo, el complemento de régimen verbal, el complemento predicativo y el complemento agente. No me he dejado ninguno, creo. Estos son los complementos que puede llevar el verbo. Pero ya digo, hay complementos que son incompatibles. Luego veremos, por ejemplo, que si un verbo lleva complemento directo, no puede llevar atributo. Porque solamente unos verbos determinados pueden llevar atributo. Y esos verbos que pueden llevar atributo, por definición, no pueden llevar complemento directo. Entonces, hay algunos de estos complementos que son particulares de una construcción o de un verbo concreto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nos podemos encontrar con un verbo que tenga un complemento directo, un indirecto, un circunstancial, un complemento de régimen verbal, incluso un complemento predicativo. No podría llevar en este caso ni atributo ni agente, pero sí que podría llevar el resto. ¿Cómo se reconocen estos complementos?
Mirad, a lo mejor os han explicado que hay que preguntarle al verbo no sé qué. Mi consejo es el mismo consejo que os di para encontrar el sujeto. No preguntéis. Si preguntáis, yo os diré en qué caso podéis preguntar. En un caso concreto sí que os voy a decir que preguntéis, pero en el resto no preguntéis, porque si preguntáis os vais a equivocar. Cuando la oración es muy sencilla, probablemente no, pero cuando la oración tenga un mínimo de dificultad, os vais a equivocar si le preguntáis al verbo algunas cosas para encontrar algunos complementos. Mi consejo es que no preguntéis, y si no preguntáis, yo creo que os vais mejor. Luego ya vosotros haréis lo que queráis. Sabéis que tanto los ejercicios que tenéis como el día del examen, lo único que tenéis que hacer es reconocer los complementos. No os voy a pedir analizar, pero sí que tenéis que saber reconocerlos. Y si veis en los apuntes, si os fijáis, después de cada complemento tenéis un recuadro con ejercicios de ese complemento. Y son ejercicios con solución, son ejercicios para hacer online y podéis repetirlos tantas veces como queráis y podéis practicar tanto como queráis. Y vais a ver que después del complemento directo tenéis enlaces, después del complemento indirecto tenéis enlaces, después de los complementos circunstanciales tenéis enlaces. Y repito, podéis practicar tanto como queráis. Mi consejo es que hagáis ejercicios, porque cuanto más ejercicios hagáis, mejor os vais, más seguridad vais a tener. Venga, empezamos por el complemento directo. ¿Qué sería el complemento directo? Pues mirad, el complemento directo sería, como dice su nombre, aquel complemento que recibe directamente la acción del verbo. Si yo digo, por ejemplo, compro patatas, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si yo digo compro patatas, patatas sería el complemento directo. ¿Por qué sería el complemento directo? Porque es aquel complemento que recibe directamente la acción del verbo. Yo hago algo que es comprar, ¿y quién está recibiendo esa acción? Directamente las patatas. Eso sería el complemento directo. ¿Cómo se reconoce el complemento directo? Mirad, si el complemento directo es un complemento de cosa, no lleva preposición. Y si el complemento directo es un complemento de persona, lleva preposición. Y siempre tiene que ser la preposición a. Por tanto, compro patatas, patatas complemento directo, veo a Juana complemento directo. Además de eso, además de saber qué tipo de sintagma es, hay una forma muy fácil de reconocer el complemento directo. El complemento directo siempre se sustituye por Lola, los, las. Compro patatas, las compro. Veo a Juana, la veo. Veo el coche, lo veo. Envío los paquetes, los envío. Aquello que vosotros pensáis que es complemento directo, si lo podéis sustituir por lo, la, los, las, es complemento directo. Cuidado cuando el complemento directo es masculino singular, porque a veces hacemos algo que se llama leísmo. Aquí, si veo a Juana es la veo, a que sí que si lo tuvierais que sustituir por un pronombre, veo a Juana, diríais la veo, no diríais le veo. Pero fijaos, veo a Juan, hay mucha gente que dice le veo. Eso es un leísmo. Está admitido por la RAE, pero no es correcto. Lo correcto sería lo veo. Igual que la veo, lo veo. Si veis a los apuntes, también veis que hay un sistema para reconocer el complemento directo que es pasar la oración a pasiva. Si yo tengo, por ejemplo, el ministro inauguró la autopista, veo que la autopista es complemento directo porque puedo decir el ministro la inauguró. ¿Lo veis? Pero si dudo, también lo que puedo hacer es esto. Hablaremos después de la pasiva el próximo día, pero por si acaso, el ministro inauguró la autopista. Yo sospecho que la autopista es complemento directo y además mis sospechas las puedo casi confirmar porque lo puedo sustituir por el ministro la inauguró. Pero por si acaso quiero una doble confirmación, ¿qué hago? Paso la oración a pasiva. La autopista fue inaugurada por el ministro.
lo que es complemento directo, en la oración pasiva pasa a ser sujeto paciente. ¿Qué ocurre con este sistema? Yo no lo utilizo siempre y no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay algunos casos en los que queda una oración un poco rara, sobre todo cuando no hay un artículo. Si por ejemplo es, yo qué sé, a ver, compro coches por internet, coches son comprados por mí en internet, a mí me suena muy raro. Me suena muy raro. Ya le tengo que poner un artículo, entonces no es que no funcione, pero ya es más complicado. Mi consejo es que para reconocer el complemento directo hagáis la sustitución por lo, la, los, las. Esta es la forma que no falla. Y de hecho, luego incluso el pronombre sería también de complemento directo. Si yo digo compro el coche, lo compro, lo sería también complemento directo igual que el coche. ¿Vale? Tanto en la forma plena como en la forma simplificada, forma pronominal, sería igual complemento directo. Por tanto, así reconoceríais el complemento directo. Como os he dicho, tenéis en los apuntes un montón de ejercicios con soluciones que podéis practicar. ¿Vale? Venga. El complemento indirecto. El complemento indirecto. Mirad, el complemento indirecto, también lo dice la definición del término, sería aquel complemento en el que hay algo o alguien que recibe de forma indirecta la acción del verbo. Fijaos, por ejemplo, compro flores a la florista. Aquí, ¿quién está recibiendo directamente la acción del verbo? Flores. Pero ¿quién está recibiendo el provecho o el daño de la acción del verbo? La florista, que es al final la beneficiaria de que yo compre las flores. Entonces, ese complemento que recibe el provecho o el daño de la acción directa del verbo va a ser el complemento indirecto. ¿Cómo reconozco el complemento indirecto? Si el complemento directo lo podía sustituir por lo, la, los, las, el complemento indirecto lo puedo sustituir por le o les. Le o les. Si es singular les, si es singular les, si es plural les. Y fijaos, me vale también si es una cosa. He hecho un vistazo al móvil. Le he hecho un vistazo. ¿Lo veis? Compro flores a la florista. Le compro flores. Regalo un perro a mis sobrinos. Les regalo un perro. Doy un certificado a las alumnas. Les doy un certificado. ¿Lo veis? Por tanto, el complemento indirecto se reconoce primero porque lleva la preposición a, tanto si es de cosa como si es de persona, y segundo porque lo puedo sustituir por le o les. ¿Es normal tener primero un complemento directo y después un complemento indirecto? Sí, es normal. ¿Es necesario? No. Hay verbos, que se llaman verbos de dativo, que tienen complemento indirecto sin tener complemento directo. Por ejemplo, a Juan le gustan los cómics. Bueno, ya sabéis que los cómics en este caso es sujeto, que esto lo expliqué en el tema anterior. A Juan y le sería el mismo complemento indirecto repetido. Y aquí no tendríais complemento directo, porque esto sería el predicado y esto sería el sujeto. Entonces, verbos como por ejemplo gustar, agradar, desagradar, quedar bien o mal algo a alguien, son verbos que no tienen complemento directo, pero que tienen complemento indirecto. ¿Vale? Tenéis también después un cuadro en el que se explica cómo reconocer y diferenciar el complemento directo del indirecto. Si pasarais las oraciones con complemento indirecto a pasiva, el complemento indirecto no cambiaría. Un vistazo es echado por mí al móvil.
Y estas oraciones que no tienen complemento directo, como no tienen complemento directo, no se pueden pasar a pasiva. Pero ya os digo, yo no recomiendo que paséis las oraciones a pasiva, porque hay algunos casos en los que salen muy raros, ¿eh? ¿Qué ocurre si tengo complemento directo y complemento indirecto y quiero cambiar los dos pronombres? En catalán habéis estudiado los pronoms febles y las combinaciones. En castellano también hay pronoms febles. Esto son pronoms febles, aunque no lo parezcan, lo son. Fijaos en esto. Os he dicho que el complemento directo se podía sustituir, ¿os acordáis? El complemento directo se puede sustituir por lo, la, los, las. El complemento indirecto se puede sustituir por le o les. Compro flores a la florista. Flores es el complemento indirecto porque es las compro. ¿Sí? Y a la florista es el complemento indirecto porque es le compro flores. Esto sería las compro a la florista y esto sería le compro flores. Y ahora, si sustituís los dos pronombres, ¿qué diríais en castellano? Sustituid los dos pronombres a la vez. Aquí yo digo, sustituyo flores, las compro a la florista. Ahora, sustituyo a la florista, le compro flores. Vale, y ahora en castellano los dos. ¿Qué diríais en castellano? Les compro. Les compro. ¿Qué diríais en castellano? Las compro, pero me falta un pronombre. ¿No diríais esto? Se las compro. Se las compro. Se las compro. Esta es la única combinación, digamos, de pronombres febles en castellano que cambia. Me refiero, si tenéis un le o un les y después tenéis un lo, las, los o las, para evitar la cacofonía, es decir, para evitar la coincidencia de sonidos, no decimos en castellano le las compro, sino que decimos se las compro. Se las compro. Mucho más fácil que en catalán, ¿eh? Fijaos que si aquí el complemento directo es un me las compro, el me no cambia. Después tenemos los pronombres me, te, se, nos o se, que pueden ser tanto de directo como de indirecto, ¿eh? Pero claro, si yo tengo aquí me las compro, compro flores a mí misma, ¿sí? Me las compro, no tenéis ningún problema, pero en el caso de le las compro, sí que cambiaríamos y tendríamos se las compro, ¿vale? Esto para el indirecto. Repito, tenéis aquí el cuadro este en el que se explican y después también tenéis ejercicios para practicar específicamente el complemento directo y el complemento indirecto. Y para ver claramente las diferencias entre el complemento directo y el complemento indirecto. Cuanto más practiquéis y más reflexionéis en qué os habéis equivocado, cuando os habéis equivocado, mejor miréis las soluciones, mejor os va a ir luego el día del examen. Y pensad que esto es la base, porque luego en cuarto se ve la oración compuesta, entonces tenéis que tener esto claro y la oración simple para después poder poner la oración compuesta, ¿vale? Venga, los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales también, en la misma definición del término, tenéis incluida su característica fundamental. El complemento circunstancial sería, o los complementos circunstanciales, porque pueden ser de diferentes tipos, los complementos circunstanciales serían aquellos que nos indicarían las circunstancias en que la acción del verbo tiene lugar. Y en realidad los complementos circunstanciales no son necesarios. Así como el complemento directo y el indirecto cambian el significado de la frase, no es lo mismo compro que compro flores, ¿sí? El circunstancial en realidad lo que hace es que añade informaciones, digamos que son secundarias. Y además el complemento circunstancial tiene una cosa, que es probablemente no, seguro, el complemento circunstancial en castellano que tiene más movilidad. Si yo digo, por ejemplo, complemento circunstancial de tiempo, ahora daremos un repaso a los tipos de los circunstanciales, pero si yo digo, por ejemplo, mañana compro flores a la florista en el mercado, suena bien. Si yo digo compro mañana flores a la florista en el mercado, suena bien. Si yo digo compro flores mañana a la florista en el mercado, suena bien. Si yo digo compro flores a la florista mañana en el mercado, suena bien. Y si yo digo compro flores a la florista en el mercado mañana, también suena bien. Es decir,
así como mover el directo o el indirecto, a veces hace que la oración sea muy forzada. El circunstancial en castellano es un complemento que tiene una movilidad absoluta y que puedo colocar prácticamente en cualquier sitio. Y además también, a diferencia del directo o del indirecto, que si yo quiero tener más de un directo, más de un indirecto, tengo que coordinar. Si yo tengo que decir, por ejemplo, compro flores y plantas, necesito una i, me puedo encontrar con diferentes complementos circunstanciales, de diferentes tipos en la misma oración, sin que vayan coordinados. Me puedo encontrar con un circunstancial de tiempo, de lugar y de compañía. Compro flores en el mercado de lugar, con mi madre de compañía, alegremente de modo y los domingos de tiempo. Y no he puesto ninguna coordinación. La oración, repito, puede tener diferentes circunstanciales. Tenéis aquí las características, os las he explicado, se pueden eliminar fácilmente y la oración sigue teniendo sentido. Se pueden cambiar de posición muy fácilmente, como el ejemplo que tenéis aquí. Y después pueden ser de diferentes clases. Probablemente los de tiempo, lugar y modo os suenen más, pero aparte de tiempo, lugar y modo hay más, complementos circunstanciales. Fijaos, aquí os dejo preguntar. Aquí sí que os dejo preguntar, porque aquí sí que no falla. Cuando le preguntáis al verbo cuándo y os responde cuándo, significa que es un complemento circunstancial de lugar. Perdonad, ¿cuándo? ¿Cuándo sería de tiempo? No de lugar, de tiempo. El de tiempo, preguntándole al verbo cuándo. El de lugar, que nos indica pues, justamente dónde sucede la acción. El de modo, que nos indica cómo. La mayoría de los de modo son adverbios que terminan en mente. Duramente, claramente, alegremente. No necesariamente tienen que ser todos adverbios acabados en mente, pero en general sí. El de cantidad, que nos indica cuánto, pesa poco, come demasiado. Los de instrumento, que este a lo mejor no suena tanto, el de instrumento es aquello con lo que hacemos algo. Clava los clavos con el martillo. Con el martillo no es de modo. Cambia no. Los clavos no se cambiarían con un martillo, pero golpea. Golpea salvajemente los clavos con el martillo, salvajemente sería de modo, pero con el martillo es el instrumento, por tanto sería complemento circunstancial de instrumento. También tenéis el complemento circunstancial de causa, que nos indica por qué castigaron al niño por sus travesuras. ¿Por qué le castigaron? Por sus travesuras. Y después tenéis también abajo, que aquí no salía todavía, el de finalidad, que respondería a para qué. Estudia para el sobresaliente. ¿Sí? Y finalmente tendríais el de compañía, que nos indica con quién hacemos algo. Va al cine con sus sobrinos. ¿Sí? ¿Veis entonces que complementos circunstanciales tenéis de muchos tipos? ¿Qué tipo de sintagma puede ser el complemento circunstancial? Mirad, el complemento circunstancial puede ser un sintagma nominal. Por ejemplo, estudio los lunes. Los lunes sería un complemento circunstancial, que en este caso sería un sintagma nominal que forma el complemento circunstancial. El complemento circunstancial también puede ser un sintagma preposicional. Por ejemplo, yo qué sé, viene con su amigo. Este sería un circunstancial, que en este caso sería un sintagma preposicional. El complemento circunstancial también puede ser un sintagma adverbial. Viene mañana. Viene mañana. Lo que evidentemente no puede ser el complemento circunstancial es un sintagma verbal, porque ya sabéis que el sintagma verbal solo puede ser predicado y tampoco puede ser un sintagma adjetival. Luego ya os explicaré por qué no puede ser un sintagma adjetival. ¿Sí? Venga, y dejadme ahora que os explique solamente un complemento más. Aquí tenéis más ejercicios, tenéis más actividades, y dejadme que os explique el atributo, que sería otro complemento de estos fundamentales. Vale. ¿Qué es el atributo? Mira, el atributo es un complemento que
solamente puede aparecer con 3 verbos. Solamente puede aparecer con 3 verbos, que son 3 verbos que se llaman copulativos o justamente atributivos. ¿Cuáles son esos 3 verbos? Son los verbos ser, estar y parecer. En segundo, claro, vosotros no habéis hecho segundo, pero en segundo o en primero, ahora no me acuerdo. Cuando se explica el verbo, en segundo o en primero, se hace una clasificación del verbo y se dice que los verbos pueden ser copulativos o predicativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos copulativos son solamente ser, estar y parecer. ¿Y cuáles son los verbos predicativos? Todo el resto. Como en catalán. Como en catalán. Es lo mismo que en catalán. Si lo habéis visto en catalán, es que la sintaxis es prácticamente igual que en catalán, ¿eh? Mirad, de lo que os he explicado, la única diferencia respecto del catalán es que en catalán el complemento directo, aunque sea de persona, no puede llevar la preposición a. En catalán, si yo digo, por ejemplo, veig la televisión, es correcta, pero veig a Joan no es correcto en catalán, es veig Joan, porque es complemento directo. Y el complemento directo en catalán no puede llevar la preposición a. Esa es la única diferencia de todo lo que os he explicado, todo lo demás podéis aplicarlo perfectamente, ¿eh? Entonces, ¿qué verbos pueden llevar, por ejemplo, complemento directo? Los verbos predicativos. ¿Qué verbos no pueden llevar nunca complemento directo? Los verbos copulativos. ¿Por qué los verbos copulativos no pueden llevar complemento directo? Porque por definición, al ser atributivos, tienen que llevar atributo. Repito, no pueden llevar complemento directo. Ese es un fallo de esos que te hace tachar la oración. Sí, cuando se hacía análisis sintáctico, cuando yo me encontraba con un alumno que me ponía, yo qué sé, mi padre está enfermo esta semana y a enfermo le ponía complemento directo, hacía así, le tachaba toda la oración. Porque es uno de los fallos graves. Fallo grave, separar sujeto y predicado mal. Fallo grave, poner un complemento directo donde tiene que ser un atributo. Entonces, que quede muy claro. Verbo ser, verbo estar, verbo parecer, tengo un atributo. ¿Puedo encontrarme en una oración copulativa? Repito, oración copulativa, es decir, oración que tiene atributo, ¿eh? ¿Puedo encontrarme en una oración copulativa un complemento indirecto? Sí. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, yo qué sé, lo he dicho también, el ejercicio el ejercicio le es beneficioso. El ejercicio le es beneficioso. Este le es complemento indirecto y beneficioso sería en este caso el atributo. ¿Por qué sé que es el atributo? Porque lleva verbo copulativo. Déjame solamente una cosita más. El atributo puede ser un sintagma nominal, por ejemplo, mi padre es el médico. El atributo puede ser un sintagma adjetival, mi padre es alto. Y el atributo también puede ser un sintagma preposicional, mi padre es de Bilbao. Incluso puede ser un sintagma verbial, mi padre es así. Es un poco más raro, pero puede ser también un sintagma verbial. El atributo puede estar formado por diferentes categorías de sintagmas. Y después, evidentemente, tambitambién el atributo puede estar acompañado de complementos circunstanciales. Yo qué sé, mi padre está cansado desde el lunes. Complemento circunstancial de tiempo y cansado sería el atributo. ¿Vale? Entonces, hemos visto los 4 complementos más importantes porque son los que más os vais a encontrar, que son el directo, el indirecto, los circunstanciales y el atributo. En la próxima clase veremos los que me quedan, pero si queréis ver la teoría y queréis ir haciendo los ejercicios de prácticas, después solamente os quedará el ejercicio evaluable que podéis hacer incluso después de haber hecho los de prácticas y después de que yo la semana que viene os lo explique, pero lo tenéis abierto, si lo queréis hacer, lo podéis hacer, pero mi consejo es que primero practiquéis, que hagáis todos estos o algunos de estos y cuando lo tengáis claro
ya pasemos. Entonces la semana que viene me va a quedar esto, me va a quedar la TIC de triptocos y hiatos, que es muy fácil, bueno, muy fácil, diferente del catalán, no os voy a engañar. Y después, ¿qué me va a quedar? Nada, repaso para el examen, ya está. ¿Ya está? ¿Sí?